Perfecto. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Agradezco especialmente a la doctora Mantesa y a la doctora Argañarás por su invitación para hablar con ustedes sobre el tratamiento endoscópico del quiste aracnoideo supracelular. Como todos ustedes saben, el quiste aracnoideo supracelular representa entre el 9 y el 12% de los quistes aracnoideos intracraneales y se presenta clínicamente con datos de hidrocefalia, macrocráneo, retraso psicomotor, alteraciones oculomotoras, pubertad precoz y crisis convulsivas. Esto dependiendo de su localización y de sobre todo de la morfología del quiste, como les voy a mostrar a continuación. Morfológicamente podemos identificar tres tipos de quistes. El quiste 1, que el tipo 1, en el que hay un desplazamiento de la membrana, de la porción diencefálica de la membrana del Liliequist en forma rostro-caudal, lo que hace que el quiste gane espacio supracelular y por debajo de la membrana del Liliequist, desplazando en forma posterior la arteria basilar y causando el bloqueo, elevando el piso del tercer ventrículo y causando el bloqueo de los ambos forámenes de Monro con la hidrocefalia asociada que viene como consecuencia. El tipo 2 es aquel quiste en el que hay un desplazamiento únicamente por debajo de la membrana de la porción diencefálica de la membrana del Liliequist, y esto provoca una dilatación principalmente en la cisterna prepontina, que en algunas ocasiones puede estar asociada con una compresión importante en la porción superior del tallo cerebral, y en este caso la arteria basilar está dentro del quiste, no está desplazada, sino que se encuentra ligeramente desplazada en forma posterior, pero principalmente dentro del quiste. Y finalmente el tipo 3, en el que hay un desplazamiento, una dilatación, un desdoblamiento multidireccional de la porción cefálica de la membrana del Liliequist, lo que provoca una dilatación infra y supra diafragmática, infra y supra de la cisterna interpeduncular, y además una dilatación lateral que puede ir hacia la región temporopolar o hacia la cisterna de Silvio, como lo vamos a observar en las siguientes imágenes. Aquí vemos el típico quiste supracelular que todos conocemos, en el que vemos la dilatación, como yo les había dicho, hacia arriba, con oclusión de ambos forámenes de Monro y la consecuente hidrocefalia. Vemos la arteria basilar como está desplazada en sentido posterior. Aquí tenemos ahora el tipo 2, que es una dilatación únicamente de la cisterna interpeduncular y desplazamiento de la parte superior del tallo cerebral. Y finalmente el tipo 3, donde observamos una dilatación, un desplazamiento multidireccional de esta membrana de la que hemos estado hablando, con un avance lateral hacia la región temporopolar del quiste aracnoideo. Y el tratamiento de elección, pues es la endoscopía. La neuroendoscopía se ha posicionado especialmente en este tipo de quistes como la primera línea de tratamiento. Y el tratamiento consiste en comunicar el espacio intraventricular con el espacio intraquístico y a su vez comunicarlo con el espacio subaracnoideo, es decir, una derivación ventrículo cístico subaracnoidea, que es el tratamiento ideal para este tipo de quistes. Si nada más hacemos la derivación, la comunicación ventrículo quística, lo más probable es que el quiste vuelva a formarse o que siga ganando espacio por el volumen, por el mecanismo de válvula con el que está propuesto que se formen estos quistes, y entonces haya una recidiva de la hidrocefalia y de los cínicos. En algunos casos es necesario colocar una derivación ventrículo-peritoneal, pero lo más importante es tratar de realizar
la derivación ventrículo cístico subaracnoidea, como vamos a ejemplificar adelante. Estos son algunos de los instrumentos que yo utilizo, que son básicos para hacer este tipo de cirugía, que son las pinzas de caimán, el coagulador bipolar, la tijera y desde luego el endoscopio, que en el caso yo uso el endoscopio Wolf, que tiene un lente con un ángulo de visión de 5 grados para poder tener mejor visión o visión inmediata de los instrumentos en cuanto entran al campo quirúrgico. También muy importante la irrigación. Hay algunos en el mercado, algunos aparatos que nada más requieren un pedal para realizar irrigación. Sin embargo, yo aquí en México no, los que tenemos son bastante caros. Entonces lo que hago es que pongo una extensión colocada al canal de irrigación con comunicado una llave de 3 vías y una jeringa de 50 centímetros. Cuando yo necesito que tengo algún sangrado y necesito irrigar con cierta presión, entonces cambio la llave de 3 vías hacia la jeringa de 50 y ahí hago la presión. Siempre irrigo con solución de Ringer, que es la que me garantiza tener el menos riesgo de complicaciones, ya sea por hiponatremia o crisis convulsivas por el barrido de los electrolitos cuando lo hacemos con con solución salina únicamente. Y otra cosa que hemos aprendido o que es útil es utilizar cada vez que esté disponible el neuronavegador, sobre todo para hacer el abordaje inicial en la trayectoria que hemos hecho. Como todos sabemos, esta es una cirugía en la que requiere una planeación preoperatoria minuciosa para tratar de realizar todos los objetivos planteados, sobre todo cuando lo hacemos con un endoscopio rígido en el que no podemos variar mucho la trayectoria. Es muy importante tener una trayectoria predeterminada que nos ayude en una sola trayectoria a cumplir todos los objetivos que tenemos. Es decir, abordar el ventrículo, el polo superior del quiste y el polo inferior del quiste para hacer la comunicación también al espacio subaracnoideo. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de un quiste que puede ser de tipo 1 a tipo 3 con esta extensión temporal que tenía. Es un paciente de 3 años que se presentó al servicio con datos clínicos de hipertensión intracraneal. El paciente fue llevado a quirófano y se abordó con un trépano precoronal del lado derecho. Aquí tenemos el abordaje. Y en este caso ya estamos dentro del ventrículo lateral. Ahí estamos ya viendo la vena septal, el foramen del morro completamente dilatado, y procedemos a la primera parte, que es la comunicación del espacio ventricular con el espacio intraquístico. Hacemos una extensa coagulación de la pared del quiste. Una vez que hemos hecho las diferentes puntos de coagulación, entonces procedemos a hacer varios cortes para hacer una entrada lo más amplia posible hacia el espacio dentro del quiste. Siempre es muy importante utilizar todas las herramientas que tenemos, que puede ser el catéter de Fogarty, el coagulador, las tijeras, etc. Aquí estamos ya dentro del quiste. Vemos toda la anatomía perfectamente. Aquí tenemos la arteria basilar, la punta de la arteria basilar, así el dorsum celer, la hipófisis, y acá el fondo del quiste, que esta es la segunda parte del procedimiento. Y aquí se pueden dar cuenta cómo está el mecanismo de válvula, que es el que permite alimentarse al quiste. Por ahí entra el líquido cefalorraquídeo y no permite que salga el líquido cefalorraquídeo por ese mecanismo de válvula. Una vez que ya hemos identificado todo, que estamos situados perfectamente en el espacio intraquístico, entonces procedemos a hacer la dilatación o la comunicación del espacio intraquístico con el espacio subaracnoideo. Y para eso ahí empezamos con la coagulación de hicimos con el catéter de Fogarty.
Una vez que hemos realizado una dilatación relativamente aceptable, entonces procedemos a ampliar estas con las tijeras para tratar de hacer una comunicación lo más amplia posible y evitar, desde luego, la recidiva del quiste. Aquí seguimos haciendo la dilatación. Algunas veces es importante manipular, o más bien siempre es importante manipular con cuidado los instrumentos dentro del espacio, en este caso el balón. Ahí ya tenemos una parte abierta, tratamos de dilatarlo con la punta del endoscopio, pero como pueden ver todavía no hacemos única comunicación completa con el espacio subaracnoideo, de tal manera que ahí vamos a entrar con las tijeras. Seguimos haciendo los cortes para tratar de hacer la dilatación y la comunicación entre el espacio intraquístico y el subaracnoideo lo más amplia posible y así evitar posibles rupturas. Cuando hacemos esto es muy importante no jalar demasiado, porque algunas veces hay arterias que pueden estar adheridas al espacio en donde que pueden estar adheridas al espacio, a la membrana, y pueden sangrar, y eso nos pone una situación bastante comprometedora. Aquí quiero enseñarles cómo ya estamos al final, una vez que hemos hecho la dilatación. Vean cómo se ve completamente libre el espacio subaracnoideo, la arteria basilar que ya está completamente desnuda en este espacio, de tal manera que la posibilidad de una recidiva es muy baja, y vean cómo se ha ampliado nada más con la manipulación dentro del quiste, se ha ampliado completamente el espacio de entrada, de tal manera que tenemos una comunicación intraventricular, intraquística y intrasubaracnoidea bastante amplia, lo suficiente para determinar que el quiste no vaya a hacer una recidiva. Y finalmente retiramos el endoscopio. Aquí tenemos el mismo paciente, ya sin datos. Aquí vemos la región donde estaba el quiste, vemos los dos forámenes de Monro completamente permeables, no hay hidrocefalia simétrica, este es el espacio de la línea media, y aquí es muy importante que esto que queda aquí de residuo del quiste, que finalmente ya no se formó y no le da alteraciones, sí determina ciertas consecuencias, ciertas secuelas endocrinológicas, porque este es un paciente que tiene que ser tratado en forma conjunta con el endocrinólogo, por lo menos hasta la adolescencia, para tratar todas las secuelas endocrinológicas que deja la formación de estos quistes. En conclusión, la neuroendoscopía, desde nuestro punto de vista, es el tratamiento de elección para todos los quistes aracnoides supracelares, que está asociada con una baja mortalidad y morbilidad su tratamiento, y la comunicación ventrículo-cisto-cisternal es superior a la ventrículo-quística, por lo que debe ser realizada siempre que sea posible. Es muy importante, como en todo lo que tiene que ver con neuroendoscopía, saber que este es un tratamiento que tiene una curva de aprendizaje muy importante, de tal manera que no debe ser el primer tratamiento que tratemos de hacer cuando estamos iniciando con la neuroendoscopía, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta para enviarlo con alguien que sea experto en esto, para tratar a estos niños sin necesidad de ponerles una válvula. Muchas gracias.